Sería muy bueno que pensáramos por un instante qué ha sido lo más difícil, incluso peligroso, que hemos hecho en nuestra vida hasta este momento. Déjame decirle que a la luz de la palabra de Dios no existe labor más difícil a llevar a cabo que el cumplimiento de lo que nos dice Mateo capítulo 28 y Marcos capítulo 16. Y sí, me refiero a no otra cosa que a la Santa Comisión. Bien dijo Jesús: id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos a las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo la promesa de que Jesucristo estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Pero déjeme decirle que la labor en el campo misionero va mucho más allá de lo pensable. No se trata nada más de nuestra presencia física para predicar el evangelio, sino que se necesita realmente amor por las almas. Y a ello tiene que sumarle que las circunstancias que se viven durante esta labor de evangelismo, en realidad difícilmente usted la viva en cualquier otro momento o otro lugar o con otras personas. Estamos hablando de vituperios, maltratos, tanto físicos como morales, burlas, escarnios y infinidades de otras cosas, pero también ninguna otra cosa le va a dar el gozo, la alegría y la satisfacción de saber de que alguien está recibiendo a Jesús como su Señor y Salvador y que tendrá un lugar eternamente y para siempre en la presencia de Dios porque ha sido salvo. Ahora, hay algunas cosas que quiero de manera muy puntual compartir con usted, y es que durante la labor de evangelismo se pone mucho al descubierto el principio que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, y es el siguiente. Decía el apóstol Pablo que al hombre natural no le es dado a discernir las cosas de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Las cosas de Dios se han de discernir de manera espiritual. Y permítame darle un claro ejemplo de esto. Mire, difícilmente alguien a quien se le predique el evangelio se reconozca a sí mismo como otra cosa que no como una buena persona. La gente tiene un criterio moral de sí mismo muy elevado a pesar de sus faltas. Por ejemplo, pueden blasfemar, mentir, dar falso testimonio, robar, deshonrar a sus padres, etc. Y aún así considerar que son buenas personas. Y esto lo que nos dice es lo siguiente: el pecado en el ser humano hace todo lo posible, mire, batalla, lucha por mantener esa venda en los ojos para que el ser humano no se dé cuenta de cuál es su verdadera condición espiritual. Y bajo sus propios criterios se consideran a sí mismos buenas personas. Y por el simple hecho de que el ser humano tiene la característica de compararse a sí mismo con alguien que considera peor que él. Pero aquí hay un punto muy importante, y es el hecho que delante de Dios no se trata de quién es más o menos pecador, sino de que todos, absolutamente todos y sin excepciones, somos pecadores delante de Dios. Pero el ser humano en su estado natural no ve la necesidad de arrepentimiento porque no considera que ha hecho nada malo, y mucho menos la necesidad de Cristo o de un Salvador que lo lleve a la vida eterna. ¿Por qué? Porque si en realidad existiera un paraíso, pues ellos son buenas personas que no le hacen daño a nadie y pues que merecen estar en ese tan mencionado y añorado paraíso. Pero cuando vamos a la palabra de Dios y vemos lo que nos dice con respecto a nuestra verdadera condición delante de Dios, entonces todo este escenario mental se cae, se destruye. Mire, con solo mencionar Salmos 14 versículo 3, Salmos 53 3, Romanos capítulo 3 versículo 12. Y todos ellos nos dicen la misma cosa, que nos hemos corrompido, nos hemos desviado, que no hay nadie que busque hacer lo bueno, que estamos caídos delante de Dios. Y entonces, para colmo, llegamos a Romanos capítulo 3 versículo 23 y nos dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Y lo cierto es que sin la manifestación del Espíritu Santo de Dios en aquella persona que está siendo llamada al arrepentimiento, pues no va a haber entonces la apertura de sus ojos, no va a haber su verdadera condición delante de Dios y tampoco va a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y esto es muy sencillo. Las personas en su estado natural no son conscientes de que existe una grave lesión en su vida. Ahora, Jesús sabía muy bien que desde el punto de vista moral nadie tenía buena salud. Pero la mayoría de nosotros nos estamos negando a reconocer nuestra invalidez, incluso si es obvia ante la vista de todos los demás. Sin embargo, al mantenernos en esta posición, nos estamos condenando a permanecer el resto de nuestra vida cojeando, si lo quiere llamar de alguna manera. Mire, la educación, las actividades religiosas, las buenas obras, etc., no nos van a ayudar a restablecer esa condición perdida delante de Dios que solamente se logra por medio de Jesucristo. Ahora, Jesús no nos ofrece una muleta, sino la total sanidad del alma. El Evangelio, cuya palabra significa buenas noticias o buenas nuevas, nos enseña que Dios mismo intervino mediante Jesucristo para llevarnos a una curación radical, o sea, de manera total, dándonos una nueva vida, como dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Ahora, en contra de toda la lógica humana, Jesucristo hizo esto muriendo por nosotros. Nuestra maldad había levantado realmente una enorme pared infranqueable para nosotros entre Dios y el ser humano. Sin embargo, Jesucristo la derribó porque puso nuestros pecados a su cuenta y así consiguió para nosotros el derecho de ser salvados, justificados en Él. Y solo en Él era posible hacer esto. Por lo tanto, Dios da al ser humano una nueva vida, la vida de Cristo, que nos libera de las ataduras del pasado, de la esclavitud del pecado y del miedo a la muerte. Esta nueva vida hace que podamos vivir en cierta medida como Cristo, en relación con Dios y haciendo el bien a nuestro prójimo. Reconozcamos también nuestra necesidad del perdón divino. Así nuestra vida será abundante y fructífera para Jesús, quien nos limpia de todo pecado. Y es necesario que nos reconozcamos pecadores delante de Dios y nuestra enorme necesidad de Él. Como dice Lucas capítulo 5 versículos 31 y 32. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La pregunta sería: ¿acaso ya usted recibió a Jesucristo como su único Señor y Salvador? Si aún no lo ha hecho, hoy es el día, este es el momento. Venga delante de la presencia de Dios, confiese sus pecados a Él, arrepiéntase de ellos y tendrá un lugar eternamente y para siempre en las moradas eternas, garantizado en Cristo Jesús. Y si este video le ha resultado de bendición, por favor compártalo para que sea también de bendición a otros que lo puedan escuchar. Y usted está recibiendo este mensaje aquí en Lente Bíblico. Que Dios le bendiga.